Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Segunda parte. Hablar de paz en aquel 13º Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes en 1989, justo en el punto de conflicto entre un pueblo dividido por la polarización de corrientes políticas y económicas, en ese grito y en ese movimiento que representó Ri Sung-kyung, delegada del sur de Corea, quien hizo patente la importante necesidad de contribuir al logro de la reunificación de la patria coreana. Al pasar de los años de ese momento histórico, en el 2007, la cumbre intercoreana celebrada en Pyongyang en el mes de octubre y la aprobación de la Declaración sobre el fomento de la paz, la prosperidad y las relaciones entre el norte y el sur de Corea intentaron constituir un acontecimiento significativo que marcara el momento importante en el desarrollo del proceso de paz, con el que se lograra la mejora de las relaciones intercoreanas al allanar el camino hacia la prosperidad común y, en última instancia, la reunificación pacífica y poner fin a los problemas de seguridad que afectan la región desde ese tiempo. Para ello, la Asamblea aprobó por consenso la resolución A/Res /62/5, la cual apoya la cumbre intercoreana celebrada del 2 al 4 de octubre de 2007, así como la Declaración sobre el fomento de la paz, la prosperidad y las relaciones entre el norte y el sur de Corea, aprobada justamente el 2 de octubre del 2007 por los dos máximos mandatarios de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea. El resultado de esta cumbre fomentó entre la República Popular Democrática de Corea y de la República de Corea aplicar plenamente y de buena fe la declaración para la consolidación de la paz en la península de Corea, siendo esta la forma en la que se sentaron las bases sólidas para la reunificación pacífica. A 15 años de esta labor, el paso ha sido lento. El sueño de aquella mujer que desafió las fronteras que dividen una gran nación, esa chica del sur, Ri Sung-kyung, siguen vigentes. Seguiremos platicando de esta gran mujer coreana con José Luis García desde Argentina. No te vayas, continúa caminando con nosotras y con nosotros por senderos a la paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Gracias por continuar con nosotros. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda y el día de hoy estamos con nuestra segunda parte de nuestra entrevista con este gran cineasta que viene acompañándonos desde Argentina. Desde Nesa Radio 97.3 FM, la radio comunitaria ciudadana de Zahualcoyot y de la zona oriente de nuestro estado, y de Nesa para el mundo a través de nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Quiero saludar también el día de hoy a nuestro operador técnico que está haciendo posible la transmisión de este programa, el
quien nos apoya para que nos estén viendo a través de Facebook y también para que nos puedan escuchar a través de nuestra FM. Gracias a todas y a todos también quienes están del otro lado de la radio o del otro lado de la pantalla viendo nuestro programa o escuchándonos. Les quiero agradecer que estén con nosotros. Les pido por favor que nos escriban sus sugerencias, llamen a cabina para que podamos enriquecer este espacio radiofónico. Bien, les decía que el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa especial que tenemos con nuestro amigo José Luis García, que el día de hoy está con nosotros desde Argentina, que está atendiendo y que amablemente nos regaló estos minutos para hablar de un evento muy importante que se dio en el año 1989 en el 13º Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, donde hubo un gesto y un personaje importantísimo que marcó históricamente la lucha o las demandas de la paz mundial, de la hermandad y de la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. Y bueno, hoy estaremos hablando de este personaje. La primera parte estuvimos contextualizando un poco en relación a qué sucedía en aquel momento histórico en el 89, que fue el tema central o la parte que empujó a este gran cineasta a hacer este documental, La Chica del Sur. Mi querido José Luis, gracias por seguir con nosotros y por habernos regalado unos minutos más para hacer esta segunda parte en relación a tu trabajo, La Chica del Sur. Muchas gracias a ustedes, Verónica, un gusto estar aquí en esa radio FM en el querido México, realmente. Muchas gracias. Bien, pues vamos a retomar, amigas y amigos, el tema que estamos tratando el día de hoy. El tema lo denominamos Paz entre Naciones, porque, bueno, una de las cosas que dejó justamente este documental que en el 2015 lanzó nuestro querido José Luis, que los invitamos también a que lo vean para que puedan entender un poco más de lo que estamos platicando el día de hoy y de lo importante que fue para muchos de los que presenciaron, pero también que fue algo importante porque fue un llamado mundial que se hizo a través de este gran personaje que expone nuestro querido José Luis en su documental La Chica del Sur. Mi querido José Luis, hablamos en el programa pasado de lo que generó, la perspectiva que generó tu personaje central, la gran mujer que al paso de los años, como señala tu documental, 20 años después, tratas de encontrarte con ella, de visualizarla, de tratar de acercarte, a ver qué había pasado después de este importante movimiento que se generó tratando de unificar a una nación que está dividida por circunstancias políticas, económicas, y que esta chica, la flor de la unificación, trató de exponer en ese encuentro de jóvenes que tuvieron en Corea. Desde la lente del cineasta, mi querido José Luis, del director como tú eres, ¿qué simbolismo te generó o qué podríamos entender por ese simbolismo que dejaste de las fronteras, que se viene esa línea gris, tenue que se ve por ahí y que solamente marcamos los hombres porque los territorios son amplios, no debiera de existir? ¿Cómo lo visualizas ahora al paso de ya 30 años? Bueno, hay dos aspectos previos, ¿no? Ese momento del 89, el momento en el que tú realizas tu documental y ahora. ¿Cómo podríamos entenderlo, mi querido José Luis? Bueno, lo primero que habría que definir es que tanto en el 89 como en el momento en que yo hice el documental en 2010, 2012, y lo estrené un par de años después, como ahora, la línea sigue estando en el mismo lugar. Es decir, Corea era un país que después de una guerra civil, podríamos decir, un poco potenciada por las grandes potencias, valga la redundancia, hegemónicas de ese momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, quedó en guerra, no firmó nunca la paz, sino que actualmente es un armisticio, por lo cual esa frontera sigue siendo la misma, es considerada una de las fronteras más calientes del mundo, porque realmente están los dos ejércitos en pie de guerra, aunque curiosamente cuando uno la visita, y me tocó visitarla tanto desde el lado norte como desde el lado sur, es como el ojo del huracán. Es decir, ahí es como que se escuchan los pájaros, como que reina la paz, entre comillas, porque está todo tan vigilado, pero hay una tensión en el aire muy fuerte.
Y uno puede entender que ese es un centro geopolítico muy potente, porque pensar que Corea tiene frontera con Rusia, con China, con Japón y de hecho con Estados Unidos, que tiene una presencia militar muy fuerte en la zona sur. A mí la frontera la pude visitar e interpretar de distintas maneras según el momento. Yo recuerdo en el año 89, cuando la visitamos desde Pyongyang, o sea, estando en el norte de Corea, yo venía de Argentina, donde la figura de los militares era una figura muy repudiada por las atrocidades que habían hecho, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio que habían cometido, la torpeza profesional que habían tenido en el mayor de los casos en la guerra de Malvinas, a excepción de muchos que sí pelearon de una manera extraordinaria, pero el grueso del mando militar fue desastroso. Entonces realmente eran figuras repudiables. Por lo cual, cuando llegamos a la frontera y uno escuchaba a los militares norcoreanos contarnos la historia de lo que pasó en Corea después de la Segunda Guerra Mundial y mostrarnos cómo los soldados norteamericanos estaban parados del otro lado de la línea, uno lo primero que tenía es un shock de decir, uy, mirá, estos militares hablan bien, cuentan una historia y reivindican una historia con la que uno empatiza, y la verdad es que ahí enfrente del otro lado están parados los norteamericanos, los veíamos, eran los norteamericanos. Entonces decía uno, ¿qué hacen ahí? Entonces fue una aproximación realmente política a la frontera. Después me tocó, cuando fui a Surcorea 20 años más tarde, volver a visitar la frontera, pero esta vez yendo desde Seúl, yendo desde el sur, y nos atendió un militar norteamericano que hablaba mascando chicle, que no le importaba demasiado la historia de Corea y nos contaba de memoria todas las cosas que habían pasado. Ahora veíamos a los soldados norcoreanos del otro lado, parados de forma marcial y solemne. Y bueno, a este soldado le pregunté, ¿sabés la historia de una chica que cruzó por acá en el año 89? Y dice, no, por acá no cruzó nadie, siempre mascando chicle, ¿no? Entonces, realmente fue una sensación de visitar la frontera desde un punto de vista turístico. Parecía como si estuviéramos en una especie de Disneylandia militar, banal, donde le quitaba todo ese sentido político que tenía, e histórico que tenía ese lugar, porque él hablaba que ahí practicaban taekwondo por si se peleaban, hacía todo un discurso patético sobre lo que significaba ese lugar. Y realmente cuando yo vi el material de archivo que hizo, que tenía del cruce de ella, cuando en el 89 había cruzado caminando, arriesgando la vida, volviendo al sur desde el norte, caminando a través de esa frontera que nadie había cruzado nunca antes, era como un espejo mágico que nadie había atravesado, y se para a rezar la paz de San Francisco, porque ella era profundamente católica, uno ahí termina de entender una dimensión religiosa y filosófica de la frontera, de lo que significaba esa línea, sobre la cual ella se para intentando unir de una manera portentosa las dos Coreas en una, parándose en esa línea que es la única línea que representa realmente a Corea. Entonces ahí terminé de entender esta dimensión, esta multidimensión de esta frontera, cómo podía ser distinta, visto desde distintos lugares, de distintas épocas y de distintas perspectivas, ¿no? Sí, fíjate que esa parte final que me encantó en el documental, ya adelanté, pero bueno, esa parte donde efectivamente ella se para en el centro, en la línea divisoria, ¿no? Que además negar la otra parte, ¿no? Cuando tú estuviste y les preguntabas, bueno, si tú recuerdas, si sabía la historia, era como negar una realidad, como negar que una mujer joven haya podido cruzar esa barrera, ¿no? Creo que es algo que deja mucho que reflexionar, y justamente en ese equilibrio que comentábamos en el programa pasado,
el equilibrio en esa pequeña línea gris. Te digo, no solo pasa en Norcorea, pasa en todas las líneas divisorias fronterizas que vivimos. En América Latina, la cantidad de gente que tiene que emigrar a Estados Unidos, ¿no? Para poder obtener una mejor o una supuesta mejor calidad de vida. Han pasado 33 años, mi querido José Luis, y algo que yo quisiera que nos pudieras comentar para reflexionar. Hiciste un breve comentario en tu documental en relación a la participación de la mujer. ¿Cómo era la participación de la mujer en ese festival, en la vida real, en esa parte de que tocó de una Corea del Norte que se estaba tratando de mantener? ¿Qué pasaba con la participación de la mujer? LIMS fue un ícono en este paso de la mayor participación de las mujeres en estos reclamos sociales, ¿o cómo lo visualizas tú? Bueno, en ese momento a mí me sorprendía que las delegaciones de los países socialistas, y en este sentido digo Cuba, Nicaragua en ese momento, que estaba gobernada por el sandinismo, Vietnam, digamos, tenían mayores oradoras y mayores participantes femeninas, digamos. Realmente había una... Y esta es una de las cosas que uno dice, bueno, eran sociedades donde se daba una igualdad en ciertos aspectos mayor a otras, digamos. Por ejemplo, la Argentina o, por ejemplo, otras que no tenían esta visión más igualitaria entre los géneros, digamos, ¿no? Esas son las cosas buenas que uno dice que los modelos socialistas sí desarrollaron. Aunque uno pudiera decir que en Cuba de repente nunca hubo un ministro de ascendencia afroamericana, digamos, ¿no? También en eso no llegaron a... Pero sí había un desarrollo respecto a la participación de las mujeres. En el caso de Im Soo-kyun, creo que, como te decía, en el programa anterior, a ella le tocó ser la 101. Como habían prohibido a los 100 primeros dirigentes de la agrupación estudiantil viajar a Norcorea o salir del país directamente, ¿no? Les negaban el pasaporte, ella fue la que tocó que viajara, y sí, en una sociedad, la sociedad coreana no deja de ser, tanto en el sur como en el norte, una sociedad muy machista, y donde también son ponen fronteras con los coreanos que viven fuera de Corea, que de alguna manera los consideran como un poco ciudadanos de segunda, es decir, tienen un sistema regido por el confucianismo, son muy confucianos en el sentido que está muy jerarquizada y estratificada la sociedad, por lo cual los vínculos es decir, en Corea cuando vos le hablas a tu hermano mayor, le hablas de una manera. Cuando le hablas a tu padre, le hablas de otra manera. Cuando le hablas a tu hermano menor, le hablas de otra manera. Digamos, hay distintos niveles de respeto cuando le hablas a un hombre de una manera, a una mujer de otra manera. Y bueno, ella es una persona que hoy día pasa de largo de todas esas actitudes y les habla a todos de la misma manera, y pasa de largo de lo que es las formalidades del confucianismo y de la sociedad coreana, logrando realmente una liberación de ella como individuo, no tener que estar sometida a un mandato patriarcal y social, pero generando mucho rechazo en la gente que la escucha. Es decir, a mí me ha pasado muchos coreanos que muchos coreanos veían el documental, incluso fuera de Corea, y no simpatizaban políticamente con ella, pero les causaba rechazo su manera de hablar, precisamente porque no respetaba las formalidades que a un hombre hay que hablarle de una manera o a un hombre mayor de otra manera. Ella les hablaba a todos igual. Entonces eso generaba mucho rechazo, y esta es una situación también por la cual a ella le genera más soledad dentro de ese tipo de sociedad, ¿no? Como es la sociedad surcoreana y como también es la sociedad norcoreana. Sí, claro, está en la deriva en ese sentido, porque es una visionaria de un sistema diferente, ¿no? Visualiza esa equidad, trata de implementarla, creo que ella es en ese sentido bastante ecuánime y convincente, y además está predicando, ¿no? Con el ejemplo, y
obviamente con unas sociedades en ese sentido, con una cultura totalmente diferente, genera un choque de ideas. Y ahora entiendo que bueno que lo comentas porque es una de las cosas que yo quería comentar más adelante, cómo es que se siente ella, ¿no? Después de haber sido un ícono de una portadora de paz, de una forma diferente de poder conceptualizar la problemática que estaba viviendo en aquel entonces, ahora cómo la está viviendo, ahora cómo la percibe. Digo, ya pasaron 10 años de ese documental, sería bueno preguntar ahora qué podría ser o a lo mejor proyectar alguna idea, pero sí nos deja claro que existe una diferencia y una incomodidad en la que ella vive por no poderse ajustar a una sociedad en la que pues claramente es diferente a lo que ella estaría esperando. Bien, mi querido José Luis, les recordamos también que de NESA para el Mundo sigan nuestras transmisiones de NESA Radio 97.3 FM a través de nuestras apps, de nuestra app gratuita que pueden descargar para sus dispositivos móviles a través de nuestras páginas de internet. O bien se pueden comunicar con nosotros a cabina al 5522-280133. Mi querido José Luis, tenemos que hacer un breve corte de estación. Quiero que sigamos hablando de ese tema tan interesante, de este gran personaje, de esta mujer tan especial que fue la inspiración de tu documental La Chica del Sur. No se vayan, quédense con nosotros en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl 97.3 FM. Les agradecemos que continúen con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la Colonia Virgencitas, en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Centro de Cultura de NESA. Bien, estamos el día de hoy platicando con nuestro amigo José Luis García. Él es cineasta de Argentina, que el día de hoy nos está compartiendo una de sus grandes experiencias que tuvo en la realización de su documental La Chica del Sur. Mi querido José Luis, hace rato comentábamos y lo hemos venido platicando también a lo largo del otro programa. Hay una parte en tu película, hay un fragmento en el que dices, una mirada a las ideas revolucionarias. Coméntame, mi querido José Luis, en esa plática que tuviste, en esa segunda parte, cuando regresaste a ver en Corea a Lim, ¿cómo pudiste percibir ese cambio de ese entonces que fuiste en el 89, 20 años después, a esa sociedad coreana, en donde encuentras en un cambio a Lim, en una situación diferente en la que la conociste tú, y cómo crees tú, cómo viviste tú más bien ese cambio que pudiste haber notado, o si no lo notaste, ¿qué hubo en esa trascendencia de 20 años después de la caída del muro, de la desaparición de la URSS? ¿Qué sucedió? Yo la vivencia que yo había tenido de ella estando en Pyongyang en el año 89 y todo lo que yo recordé de ella en los años siguientes y haberme enterado y haber visto videos de cuando ella cruzó la frontera arriesgando su vida y dando un discurso por la reunificación de Corea, era una especie de Juana de Arco, es decir, era una figura de bronce, porque era un personaje, digamos, valiente, apasionado por una causa noble, una mujer joven, simpática, digamos. Era realmente un personaje que era muy fácil de idealizar y de convertir en una heroína más cercana al bronce que a una situación real. Lo que sucedió con el tiempo es que se volvió una persona de carne y hueso. Es decir, ella es una persona que sufrió mucho, no solo sufrió la cárcel y la persecución mediática y de todos los estamentos políticos una vez que volvió a Corea del Sur, sino que además sufrió la muerte de un hijo que tenía 10 años en un accidente, razón por la cual también en las redes sociales se burlaban de la comunista que perdió su hijo. Realmente muy doloroso todo lo que le tocó vivir, pero ella, digamos, en ese sentido se transformó en un personaje muy duro, pero ya no duro como el hierro, sino duro como una persona de carne y hueso que vivió esas experiencias.
y nunca dejó de hacer política, porque ella daba clases sobre medios de comunicación en la universidad y tenía un programa de radio donde hacía un ejercicio y hacía una militancia política por las causas de la paz y por las causas de las causas de la reunificación de Corea y la paz en el mundo, que es lo que siempre sostuvo. Y esa fue su manera de hacer política. Es decir, ella seguía siendo un animal político. Y pasó que yo creo que la experiencia del documental también a ella le sirvió para repasar un montón de cosas. Fue bastante traumática la experiencia de hacer el documental porque era la primera vez que alguien venía a encararla desde la Argentina. O sea, es como para nosotros cuando decimos la China nos suena así exótico. Bueno, a ellos decir Argentina les sonaba así exótico. Entonces para ella fue un repaso y un soltarse a decir un montón de cosas que la ayudaron realmente a posicionarse de alguna manera, de una manera más tranquila o sacando carga de encima y llegó a postularse a ganar un puesto de diputada en el Congreso coreano, que ejerció durante 3 o 4 años, creo, y después no lo volvió a renovar, volvió a dedicarse a la actividad docente, pero siempre fue una persona política y de una militancia, de un compromiso muy grandes desde distintos lugares. Y por suerte, bueno, encontró también una pareja, se casó hace algunos años y sé que está muy bien en este momento, sé que está bien también por un amigo en común, el traductor que aparece en la película, que se mudó a vivir a Corea del Sur, que se volvió muy amigo de ella también. Y bueno, creo que también nosotros pudimos reencontrarnos porque ella quedó como con un vínculo muy traumático también con el documental, precisamente por todo esto, ¿no? Porque el documental le puso un espejo delante suyo en el que ella se vio reflejada, ¿no? Sí, esa es algo que también quería comentar, esa impresión que genera la personaje principal del documental, donde ella incluso te cuestiona, ¿no? Cuando está en Argentina, cuando estás tú con ella en Argentina, y cómo es como un choque, ¿no? Como que no quería asumir que estaba ahí también por continuar con esa entrevista que no concluyó. Puedo entender que no concluyó como tú hubieses querido o como tú tenías imaginado que podía hacerse, como comúnmente podríamos imaginar que hace una entrevista como la que estamos compartiendo ahorita tú y yo. Ella esperaba, fue un choque así como de regresar a lo que tenía que hacer, ¿no? Como su misión en esta vida de retomar cosas que a lo mejor quería olvidar, pero que su sentido le hacía seguir. Mi querido José Luis, voy a hacer un breve corte porque vamos a nuestra sección del día de hoy. Regresamos en breve. Esta es la sección Ciencia y Paz. La información que se presenta a continuación la recuperamos del libro El cerebro, de National Geographic, autor Yoska José. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas, cada neurona conectada a otras 10.000 neuronas. Sentado en los hombros es el objeto más complejo del universo conocido, Michio Kaku. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre neurociencia. ¿Sabías que el cerebro humano tiene un peso medio de 1.400 gramos y que es uno de los órganos de mayores requerimientos energéticos de nuestro organismo? De hecho, el 25% de la energía que consumimos diariamente está destinada al funcionamiento del mismo, donde la neurona es la unidad elemental de procesamiento y transmisión de la información en el sistema nervioso. Se supone que existen entre 100.000 millones y 1 billón. ¿Pueden creerlo? 2 son los tipos fundamentales de células cerebrales: las neuronas, principales portadoras de información, y las células de la glía con misión auxiliar. Las neurociencias o ciencias del cerebro nos enseñan su historia a través del tiempo y su génesis en nuestra especie. Solo el cerebro humano es capaz de inventar. Uno de los objetivos más importantes de la neurociencia es comprender los mecanismos biológicos que regulan la actividad mental humana. Imagina que existen manifestaciones eléctricas en nuestro cerebro y que para que se transmitan los mensajes nerviosos hay frecuencias. Suena increíble, ¿no? Somos parte de un sistema, quizá el sistema más complejo de la Tierra y de nuestra galaxia entera. El gran desafío de descifrar el código que hace que seamos humanos está en ¿qué es el ser humano?
Toda nuestra vida está detrás de un órgano de apenas 1,5 kilos. Pero, ¿cómo logra todo un sistema nervioso ser la esencia del ser humano? En esta pregunta se esconde el concepto de la neurociencia. Y es por eso que para estudiar este sistema se han estructurado diversos niveles: el molecular, celular, redes neuronales, funcional, cognición y comportamiento. No se pierdan la próxima cápsula donde estaremos platicando sobre mujeres científicas mexicanas. Muchas gracias. Seguimos en Senderos a la Paz. El tema de hoy que estamos atendiendo con nuestro invitado, nuestro super invitado, José Luis García, es el tema Paz entre Naciones. Mi querido José Luis, hace rato comentábamos un poco sobre qué era lo que percibiste tú a 30 años después en la entrevista que haces tú, ya prácticamente estando en un reencuentro con ella 20 años después de ese magno evento donde surgió la flor de la unificación. Tengo curiosidad de algo. Una vez tú comentas en parte de la historia de esta personaje es la de que ella estuvo en la cárcel, ¿no? Incluso pasas por ahí una fotografía que muestra a la mamá en el documental de cuando ella está esposada a los lados con 2 guardias o 2 policías, mujeres policías que la llevan, ella con su cara de tristeza, obviamente, de decepción, no sé cómo la podría describir en ese momento, pero vivió en la cárcel, estuvo 2, 3 años en la cárcel. Entiendo que cualquier cárcel, aún siendo preso político, vives situaciones que te hacen reflexionar. Yo no sé si habrás habrás hecho una pregunta de ese estilo con ella, qué fue lo que le dejó esa experiencia de encierro, esa experiencia de aislamiento en el que tuvo que estar por una causa tan legítima, tan importante, tan necesaria, que requería la península en ese momento, pero que en la actualidad pues, puede ser algo que puedan vivir aún muchas personas. ¿Tomaste o platicaste de ese momento de su vida? Sí. Hablamos de eso y la verdad es que es curioso porque, bueno, ella al viajar a Corea del Norte de manera clandestina ya sabía que al volver iba a ir a la cárcel. Es decir, no fue una sorpresa porque en Corea del Sur existía la Ley de Seguridad Nacional, por lo cual Corea del Norte era un enemigo acérrimo. Y de hecho, cuando ella llega a Corea del Norte, está la multitud de norcoreanos que la quieren abrazar, que ella pierde una zapatilla. Entonces le dan un par de zapatillas nuevas en Norcorea para que use, porque había perdido una del par. Y cuando vuelve a Corea del Sur con esas zapatillas norcoreanas, es una de las causas, una de las penas que le aplican por haber importado material del enemigo. Es decir, ese nivel de ridículo había en la ley de seguridad estatal que sigue en cierta normativa vigente en Corea del Sur. Entonces, para ella la cárcel no fue una sorpresa. Así es. No quiero decir que ella se considerara una mártir, pero sí sabía que estaba yendo por sostener una causa que realmente era una causa justa. Claro. Y afuera de la cárcel había miles de estudiantes que la sostenían, por lo cual ella tenía un apoyo moral y espiritual muy grande de parte de la juventud surcoreana. Ahora, lo que ella recuerda de la cárcel y que nos comentó es que realmente sufrió una tortura no física, pero sí psicológica muy fuerte en el principio, porque no la dejaban dormir, la sometían a interrogatorios todo el día, toda la noche, para ver si había tenido actividades terroristas o de formación de guerrilla en Corea del Norte, digamos, toda la paranoia que podía uno imaginarse cuando llegó a Corea del Sur. Pero pasado ese mes, esos 2 meses realmente de mucha tortura psicológica que ella sintió le aplicaron, otra cosa que era una manera de torturarla era que no le dejaban tener ni papel, ni virome, ni lápiz para escribir. Pero sí la dejaban leer. Entonces ella empezó a pedir una cantidad de libros y a estudiar
cosa que no había podido hacer en sus tiempos de estudiante, porque en los tiempos de estudiante, mediados de los años 80, los estudiantes surcoreanos estaban muy radicalizados peleando contra la dictadura militar y estaban todo el día en la calle. Entonces, en Argentina pasó algo similar y quizá en México también pasó algo similar en los fines de los años 60, digamos, en el 68. Entonces, ella recuperó en esos 3 años un momento de tranquilidad para poder ponerse a estudiar. Entonces, ella recuerda, después de esos 2 o 3 meses realmente de tortura que sufrió, recuerda 3 años de paz en la cárcel. Paradójicamente. Entonces no tiene un mal recuerdo de ese tiempo, y bueno, después fue amnistiada cuando asumió otro presidente en Corea del Sur y pudo salir en libertad. Pero bueno, es curioso el sentimiento encontrado que ella tuvo respecto a la prisión, ¿no? Sí, bueno, yo fíjate que esperaba que eso lo hubiese hecho reflexionar, incluso desistir de participar o de seguir manteniendo una lucha en la unificación de su país. Y creo que esto habla de una gran mujer que le ayudó pues a sentar, ¿no? Otras cosas que requería a lo mejor, que no hizo en su momento, como bien te comentó ella, para que pudiera pues incluso ser un impulso, creo yo, para mantener sus ideas y sus ideales. Bien, mi querido José Luis, tenemos que irnos nuevamente a otro breve corte de estación. Les invito a que sigan con nosotras y con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz, el día de hoy con nuestro gran invitado José Luis García, que viene acompañándonos desde Argentina, en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Regresamos en breve. Gracias por continuar una vez más con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz. El día de hoy nos acompaña en nuestra segunda entrevista, en nuestra segunda parte, el cineasta argentino José Luis García. Antes quiero recordarles que tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí. Es un espacio que dedicamos a las personas que tienen sus familiares desaparecidos o extraviados y que nos ayudamos a difundir a través de nuestras redes sociales sus fichas de desaparición. Comunícate con nosotros si requieres de este servicio al 5522-2801-33. Nuestra intención es que las familias se reencuentren, se vuelvan a encontrar y a través de esta actividad social que realizamos, que la ponemos a su disposición, estamos contribuyendo con ustedes y esperamos pueda servir de algo. Estamos con José Luis García. Mi querido José Luis, platicábamos hace rato de esa experiencia que Lynn tuvo en la cárcel. Quienes pudiéramos imaginar, digo, al final de cuentas, 2 o 3 meses de tortura le generaron una fortaleza, porque se mantuvo en su postura y le ayudaron a contribuir de alguna manera a reafirmar aquellos ideales. Incluso ella, comentas tú en el documental que imparte clases, está en la docencia y habla sobre los medios de comunicación, una de las partes fundamentales que ella trabaja. Y justamente los medios de comunicación jugaron un papel también de mala imagen de ella, contrario a lo que realmente ella quería. Coméntanos un poco en relación a qué papel estuvo jugando los medios de comunicación en ese momento tan importante, sobre todo de cuando ella expresaba lo que pretendía a través de ese trabajo que empezó y que fue a difundir también en este festival de jóvenes. Bueno, eso fue algo que nos fuimos dando cuenta. Primero, creo que ella creyó siempre que nosotros éramos espías, que la estábamos persiguiendo, y hasta el último momento de la producción del documental pensó eso. ¿Cuándo dejó de pensar eso? Yo siempre quise mostrarle material que había grabado en el año 89 en Pyongyang, y ella nunca había querido verlo. Y sobre el final de la producción, cuando por las cuestiones del documental ella viene a Argentina, yo creo que impulsada en la búsqueda de ese viaje al sur que su hijo hizo por última vez, sobre todo, aceptó que le mostráramos material, y le mostramos material de ella en las conferencias de prensa, teniendo un discurso donde ella decía que ninguno de los 2 países, ninguno de los 2 sistemas políticos tenía que predominar sobre el otro, que había que encontrar la manera de conjugar ambos, porque si uno se trataba de imponer sobre el otro, entonces nunca se iban a poder reunificar. Y ella, al ver eso, se emocionó mucho y dijo, esto nunca lo mostraron en Corea del Sur. Porque cuando ella volvió de Corea del Norte, lo único que mostraban eran imágenes de ella en Corea del Norte,
Y los periodistas de Corea del Sur hablaban diciendo, bueno, acá está la comunista Im Suk-yeon recibiendo adoctrinamiento de Norcorea para que los norcoreanos se impongan sobre Corea del Sur, su régimen, bla, 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 bla. Entonces, nunca pasaron lo que ella realmente había dicho en Corea del Norte, y que era un mensaje de paz y de respeto mutuo, por lo cual fue tergiversada su participación en el norte. Pero los medios en el sur, que están en guerra con Norcorea, unánimemente no había ningún medio que rescatara lo que ella realmente había dicho. Entonces yo creo que eso también la impulsa a salir de la cárcel, a tratar de decir y de sostener esto, y que el documental por supuesto sostiene y reivindica, de esta cuestión realmente de una mirada pacífica sobre el conflicto, y no belicista de tratar de ponerse de un lado o del otro. Como contrapartida, también lo que sucedió cuando ella estaba presa, los norcoreanos mandaron un medio de comunicación, un equipo de periodistas a grabar en la casa de la familia de ella, y grabaron a la madre, grabaron al padre hablando libremente sobre la situación y quejándose de que su hija estaba presa, y mostraron que tenían una heladera y un lavarropas y una cocina y una casa bastante grande y amplia, y cuando mostraron estas imágenes en Norcorea generaron un efecto que no esperaban las autoridades norcoreanas, porque los norcoreanos miraban y decían, bueno, pero no llevaron preso ni a la madre ni al padre, y la verdad que viven en una casa que está bastante buena y tiene bastantes cosas y no viven tan mal como a ellos les hacían decir, porque por supuesto la propaganda de un lado y otro dice, los surcoreanos dicen que los norcoreanos son demonios, asesinos, y los norcoreanos dicen que los surcoreanos viven en pocilgas apestosas que les dan los imperialistas yanquis. Y ninguna de las dos cosas es cierta, pero los dos medios de comunicación predominantes insisten para que la gente termine creyendo eso, ¿no? Sí, y ese choque de ideas que yo creo que ayudó, bueno, comentas tú de que ella pudo entender tu buen fin al momento que le mostraste esas imágenes, prevalecía esa idea. Yo creo que por eso el rechazo que ha tenido o tuvo todo ese tiempo ella en su propia sociedad, cuando tú entrevistas a los que están comiendo y que cuando te vas a ese lugar, que te preguntan que qué estás haciendo ahí, que dices tú que estás haciendo un documental de ella, el rechazo, la cara de la persona que responde, pues no muy amigable de la idea de lo que tú tienes, traes una idea diferente a lo que ellos tienen conceptualizado, justamente por lo que comentas, por esos medios de comunicación que han estado bombardeando la imagen de ella, o que estuvieron bombardeando en algún momento la imagen de ella con cosas negativas. Y del otro lado, pues supongo que sucedieron cosas similares, y es algo que en la actualidad sigue prevaleciendo entre la idea izquierda y la idea de la derecha, neoliberalismo y el socialismo. Es algo que persiste, mi querido José Luis, algo que es necesario que vayamos borrando, porque la idea de ella es respetemos la ideología de las dos partes. ¿Cómo logramos unificar en un bien común esas dos ideas sin que choquen los intereses también? Invitaba al diálogo, a la pacificación, de alguna manera, pero creo que no escucharon ese grito y ese sacrificio que ella hizo en algún momento. Mi querido José Luis, tenemos que irnos a otro breve corte de estación. Antes quisiera que me comentaras algo que me dejó en idea de reflexión también el documental que hiciste. Ella comenta en una parte donde dice que ella no tiene ideología, que ella quiere solamente ayudar a la gente. Desde esa perspectiva de ella, que trataste de transmitir en tu documental, ¿cómo podemos entender el que podamos coincidir cosas diferentes para un bien común? Como ella lo plantea, ¿te explicó algo? ¿Cómo era su idea? ¿Cómo se lo imaginaba? ¿Cómo pudiera ser? Yo, a ver, de nuevo volviendo al contexto coreano, en Corea del Sur políticamente existe del centro a la derecha o a la ultraderecha. Todo lo que se corre del centro un poquito hacia la izquierda es automáticamente tildado de extremista, comunista, pro-norcoreano, enemigo de Corea del Sur. Entonces es muy delicado en Corea del Sur
moverse un poquitito del centro hacia la izquierda, porque inmediatamente a uno lo empujan a la ultraizquierda. De hecho, no hay partidos que sean del centro, de centro izquierda. Sí, claro. Entonces, ella, habiendo sido acusada de comunista, de terrorista, de pro-norcoreana, todo lo que uno se puede imaginar, tenía una necesidad de sacarse todos estos estigmas y acusaciones ridículas de encima. Entonces ella dice, yo no tengo ideología, yo soy un humanista. Así es. Lo cual se entiende en el contexto surcoreano, porque es una manera de decir, no me vengan con derecha, de izquierda, comunista, de liberal, lo que fuera, yo soy un humanista, quiero que la gente esté mejor, si veo a alguien que está mal, trato de ayudarlo. Entonces, ahora, yo sí reivindico, y también creo que ella lo tiene, aunque diga que no, pero lo tiene, una ideología. Pero ideología es todo un sistema de valores. Claro. Quizá puede ser hasta una cosmogonía si uno va más a un terreno filosófico, religioso, pero quedémonos en la tierra. Uno tiene una ideología y tiene una ideología todo el tiempo, no solo en el momento en que va a votar, que es fundamental, Claro. Sino cuando uno camina por la calle, la actitud que tiene con alguien que se cruza en el camino, esto que decimos, cuidemos la paz de nuestra cuadra, digamos, ¿no? Entonces uno ahí expresa la ideología. Entonces hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el sentimiento que uno tiene al que está sufriendo, al que menos tiene. Es decir, no tener la voluntad de pisarle la cabeza al que está abajo para salir uno para arriba. Es decir, me parece que eso es lo que uno tiene que reflexionar para uno mismo y no tener miedo a la palabra ideología. Todos tenemos una ideología y todos la ponemos en práctica, aunque no nos demos cuenta. Entonces tenemos que revisar cuál es la ideología que tenemos, cuáles son nuestros valores, desde nuestra fe religiosa, desde nuestra creencia política, filosófica, o desde nuestra experiencia más simple de vida que uno pueda haber tenido en la comunidad más simple que uno puede imaginarse. Pero sí reivindico la ideología y ella también la reivindica. Sí, yo creo que la perspectiva que podemos tener de cómo transformar nuestra realidad forma parte justamente de una ideología, de una forma de ver y de hacer el mundo. Si evidentemente ella no lo asume públicamente, justamente por el contexto en el que se encuentra, en la actualidad tratar de unificar ideas, tratar de unificar, de no polarizar simplemente, creo que ayuda y contribuye mucho a que estemos en paz, ¿no? Y en tranquilidad. Bien, amigas y amigos, Radio Escuchas, quiero recordarles que estamos transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook. Pueden escribirnos, comentarnos, externar qué inquietudes tienen en relación a lo que venimos platicando, no solo de este programa, sino también de nuestra barra programática y de los programas anteriores que hemos tenido. Comuníquese también con nosotros a cabina 55 22 28 01 33. Y también quiero recordarles que en esa radio 97.3 FM es una radio sin fines de lucro, que la mantenemos quienes participamos en ella, que requerimos también de tu apoyo y que si quieres contribuir con este esfuerzo comunitario y radiofónico que tenemos, comunícate con nosotros a cabina para que puedas realizar algún donativo o algo que nos ayude a mantener este trabajo. También formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. Bien, ahora tenemos que irnos a otro breve corte de estación, mi querido José Luis. Regresamos en breve. Gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. El día de hoy estamos terminando una magnífica entrevista con nuestro amigo invitado desde Argentina, José Luis García, un cineasta, creador del documental y director del documental La Chica del Sur. El día de hoy estuvimos atendiendo, y también el programa pasado, el tema Paz entre Naciones. Y platicábamos también a lo largo de estos dos programas que, bueno, lo importante sería empezar a hacer paz, empezar a contribuir a la creación de la paz en nuestros entornos más pequeños. Hablar de paz entre naciones es un sueño ideal, es un sueño que yo creo que muchos perseguimos y que queda claro que si hacemos paz desde nuestros entornos podemos lograr este punto. Mi querido José Luis, ya estamos en nuestro último segmento y quisiera que fuéramos tomando algunos puntos que quedaron en caso particular como inquietudes en relación al tema que abordaste en tu documental.
Una cosa que quisiera preguntarte, que es algo bien personal. ¿Tú sentiste que esta entrevista que tuviste con el personaje central, esta chica del sur de Corea, fue una entrevista difícil? ¿Te creíste que en algún momento esta idea que tenías de generar un documental, sí, una entrevista, iba a ser complicado? ¿Lo sentiste complicado? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Algún momento sentiste que no ibas a poder lograr esta entrevista ni tener el resultado final que hace 33 años habías pensado, bueno, hace 20, cuando hiciste el documental, de que iba a ser tan complicado poder entender lo que había pasado 20 años después? Bueno, nosotros cuando nos propusimos con Gabriel Kamenicki, que es un gran amigo y además productor del documental, y me ayudó a hacer el documental, llegó a aprender a googlear en coreano, o sea que su nivel de compromiso fue impresionante. Y intentamos contactarla a ella a través de los medios que fuimos consiguiendo, de gente que la conocía. Fue muy difícil contactarla realmente, porque ella había sufrido la pérdida del hijo, estaba internada en un monasterio budista, recién hacía poco había vuelto a la vida social muy levemente. Entonces nuestra expectativa de mínima era poder viajar y hacer una entrevista con ella sentada al estilo de un programa de televisión y bueno, poder tener otras imágenes que ilustraran la parte de Corea del Sur y ya. Uh-huh. Cuando llegamos, ella nos recibió muy amablemente y ella fue armando la agenda de lo que íbamos a ir haciendo. Entonces ella decía, bueno, mañana vamos a ir a la casa de mis padres, pasado vienen a la universidad, después vamos a ir a la radio, tengo esta cena con amigos, entonces... bueno, acá pueden venir, pero no saquen la cámara, porque acá hay una persona que se puede sentir molesto. Entonces, ella era medio como la guionista de lo que nosotros estamos haciendo en Corea del Sur. Yo tenía una entrevista ya escrita, una cantidad de preguntas, 10, 20 preguntas para hacerle, y que ella decía, no, bueno, esto lo hacemos después, otro día, no, la semana que viene, no. Bueno, fueron 2 viajes que hicimos a Corea del Sur, y dice, no, bueno, el otro viaje cuando venga. Entonces, siempre lo iba postergando. No quería hacer esta entrevista, evidentemente, pero toda la actitud que tenía, esto que yo decía antes, ella hacía política en la radio, hacía política en la universidad, entonces... lo que ella nos había estado regalando de su vida cotidiana, nos iba respondiendo esas preguntas. Entonces, para mí, un poco la entrevista había perdido sentido, y en algún momento antes de volver, yo le mandé la entrevista por mail, para ver si me la contestaba, sin mucha expectativa, y ella contestaba todo, sí, no, puede ser, no sé, es decir, todo. Entonces dije, bueno, está bien, ya está. Era frustrante, porque, digamos, sí, no estaba la palabra expresa de ella, y yo tenía algún problema para cerrar el documental, pero después nos hizo el regalo final, que es venir ella a la Argentina, como en algún momento había sugerido, porque yo creo que esa fue la razón primaria por la cual ella aceptó que nosotros viajáramos a verla. Porque yo cuando le escribí un mail le puse, te escribo desde el otro lado del mundo, desde el sur del mundo. Y yo creo que eso le resonó a lo que su hijo le había dicho antes de viajar, que se había llevado un libro. El viaje del Polo Norte, ¿no? Que se llama El Polo Sur. Decía, cómo sobrevivir... cómo sobrevivir en el Polo Sur. El Polo Sur. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que a ella le resonó. No que yo había estado en el festival, que le debe haber parecido curioso. Creo que si hubiéramos dicho somos de la BBC o de la CNN, nos hubiera atendido más formalmente, nos hubiera dado la entrevista, pero ella tuvo con nosotros un trato muy entrañable y creo que eso siempre le quedó, y le quedó la necesidad de venir al sur y la necesidad y el respeto de conceder esa entrevista que siempre le habíamos pedido y se había negado. Y que yo ya no tenía quizá tanto interés en hacer, pero es así en honrar el compromiso que se había dado de que nos la iba a dar, ¿no? Uh-huh. Pero al final, mi querido José Luis, esa parte final donde logra la entrevista, donde también ella genera la agenda y la forma en la que se hace la entrevista,
al final de cuentas ella terminó haciéndolo con esa idea, ¿no? De que las cosas tenían, creo que hasta el final en el documental expresa eso, ¿no? De que se vieran diferente, de que se vieran no así acartonadas, no como clásicamente pudiéramos imaginar, como incluso como lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? Algo muy, muy diferente, que le da justamente ese matiz al documental y algo que me hizo reflexionar mucho en relación a lo que expresas a través de tus imágenes. Hay en la actualidad dictaduras militares, dictaduras ideológicas, dictaduras que deben de caer y que limitan que podamos vivir en paz, que podamos vivir en sociedades equitativas, sociedades igualitarias, que seguimos viviéndola todavía en este siglo XXI y que pues no le va, que muchos a la veces no le vemos el final por muchos esfuerzos que hagamos. ¿Cómo crees tú que pudiéramos, desde tu perspectiva, desde eso que tú viviste con este personaje, pero con esas ideas que han trascendido a lo largo de todos estos años, que te hicieron ver el mundo diferente también, con ese acercamiento que tuviste tan directo con estas luchas, ¿cómo podríamos entender ahora de que pudiéramos hacer países, entornos pacíficos, participativos, donde podamos generar equidad e igualdad, donde pueda haber bienestar? Tú haces un trabajo muy importante que lo visualizamos, que lo vemos palmado en una labor, porque tu trabajo es en ese sentido, que hacen pensar, que hacen reflexionar. Desde esa trinchera que tú estás ahora como cineasta, como director de cámaras, como director de fotografía, ¿qué mensaje nos puedes dejar en ese sentido, mi querido José Luis, de cómo ayudar a transformar desde las trincheras en las que estemos? Bueno, me gusta mucho y yo uso mucho esa imagen de las trincheras, ¿no? Porque se asocian a lo bélico, pero y tal vez a veces uno dice luchar por la paz, ¿no? No, prefiero asociarlo a eso, al lugar donde está cada uno peleando, no en un sentido belicista, sino en un sentido de tratar de conquistar o de reconquistar posiciones alrededor de un mejor bienestar general, alrededor de la justicia social, de la justicia en general, de todas las causas y todos los motivos que abundan y sobreabundan en nuestra región. Yo, bueno, lo hemos charlado en el otro programa, creo que uno tiene que no perder el ejercicio de reflexionar, no perder el ejercicio de revelarse y de reflexionar sobre las cosas, no quedarse con lo primero que uno escucha, ser crítico de lo que uno escucha, como si realmente si uno... me parece que eso es importante, me parece que es importante el ejercicio de la democracia, el saber que uno tiene el derecho a votar y ejercerlo y poder apoyar a los candidatos que uno cree que pueden ayudar más a las comunidades. Creo que está muy esparcida la idea de que todos los políticos son unos ladrones, todos los políticos no sirven para nada. Yo no creo en eso. Yo creo que puede haber una mayor o menor cantidad de políticos que sí lo son, que sí son ladrones, que sí son corruptos, pero también creo que hay muchos políticos que luchan por un bienestar general y porque las cosas vayan mejor. Creo que hay que aprender a leer los discursos de unos y de otros y poder leer entre líneas lo que unos y otros dicen y tratar de apoyar a los que uno cree que conviene apoyar, digamos, ejercer ese derecho. No, yo reivindico eso dentro de las comunidades donde existe la posibilidad de una participación democrática. Insisto, yo hablo desde Argentina, y la realidad argentina seguro es muy distinta a la realidad de México, y es muy distinta a la realidad de Guatemala, y es muy distinta a la realidad de Perú, pero todavía creo yo en la política, y creo que la política no es solamente el Congreso, la política es el ejercicio diario de poder debatir, discutir con el vecino, tratar de entrar
de encontrar cuestiones en común y desde la trinchera de cada uno pelear por eso, ¿no? Sí, mi querido José Luis, como último punto final, tenía aquí una nota. Ella en el documental apela mucho a que su vida privada ya la quiere mantener muy personal, porque fue mucho tiempo mujer pública y que apela a esa privacidad que se merece también, o que se merecen las personas públicas. ¿Cómo se puede empatar la vida pública de una persona así, con esa envergadura, con esa responsabilidad social que tiene, evitar que sea pública y también cubrir esa parte? Y también considerando el derecho que tenemos las audiencias de conocer más sobre esa trascendencia que pudiera tener como personaje o como persona pública. ¿Cómo lograr, incluso en tu caso también, eres un personaje público, ¿no? Que todo lo que pueda decir puede incidir en muchas personas. ¿Cómo se puede combinar esa parte, mi querido José Luis? No, bueno, yo por suerte, yo no soy una persona pública, Sí, ni me lo considero eres. una persona pública, pero sí, De opinión pública al menos, sí, en lo que sí, haces. sí, bueno, en este caso que estamos saliendo por un medio, pero digo, no es mi cotidiano, por lo cual no me considero así, pero sí, en mi trabajo, yo trabajo con gente dentro de una estructura jerárquica, como es la producción cinematográfica, así como yo respondo a un director, que podemos decir está por encima mío, también hay asistentes y gente que trabaja por debajo mío, entre comillas, y que esperan mis indicaciones. Entonces yo Claro. sí trato de reflexionar siempre sobre la responsabilidad que tengo en cuanto a lo que puedo, qué voy a pedir, cómo lo voy a pedir, qué voy a transmitir, qué enseñanza puedo transmitir al que viene detrás, así como hubo otros que me enseñaron a mí. Digo, creo que eso es un continuo, ¿no? O sea, nosotros, cada uno de alguna manera, sin duda, todos, desde cualquier oficio que uno se pueda ocurrir, recibió enseñanzas de alguien que vino antes y le transmitió su saber, y uno tiene la responsabilidad también de con amor, transmitirlo eso a los que vienen después. Yo creo que hay gente que llega realmente a una esfera pública, como sí es el caso de Im Soo-kyun, donde me imagino que debe ser muy difícil sostener un equilibrio, y bueno, hay quien lo consigue, quien no. Tampoco hay que esperar de la persona pública que... Yo creo más en las cosas que gente que no es tan pública o no está tan expuesta pueda transmitir que las personas públicas. A veces se les pide demasiado a las personas públicas, Sí, claro. ¿no? A veces se les pide demasiado a los ídolos, y a veces hay ídolos que son ídolos, qué sé yo, en el fútbol o en la canción. Entonces uno espera que cualquier cosa que digan pueda servir, y no, y la verdad que no. O sea, son ejemplos de fútbol o de la canción, pero no son ejemplos de vida quizá. Entonces ahí se tergiversa todo. Me parece que no hay que pedirle tanto a la persona pública, y saber encontrar, de nuevo, en la calle en la que uno vive, las personas que quizá le pueden transmitir las mejores enseñanzas, ¿no? Así es. Bien, pues hemos llegado al final de esta segunda parte. Te agradezco en realidad, mi querido José Luis, de todo corazón que nos hayas regalado tu tiempo, tu experiencia, pues lo que has realizado en este gran esfuerzo que realizas tú día con tu trabajo. La verdad es que también eres un constructor de paz, porque el que nos transmitas a través de tus imágenes, de este trabajo que tú realizas, una forma de ver la realidad de esta manera, yo creo que nos ayuda a reflexionar en muchas cosas. Mi querido José Luis, tu despedida, y de todo corazón te agradezco que nos hayas regalado este tiempo para Senderos a la Paz. Bueno, fue un placer, Verónica. La verdad, ojalá haya sido entretenido y haya dejado algún punto de reflexión a toda la gente que nos estuvo escuchando. Pues te agradezco mucho, y claro que sí, estoy segura que sí. Y bueno, invitarlos a todos los que nos están escuchando, a todas y a todos, para que vean este documental. Está transmitiéndose en México, incluso lo pueden encontrar ustedes en YouTube, el documental completo.
para que puedan contextualizar y vean lo importante de por qué retomamos este tema como un punto fundamental para este programa. Pues muchísimas gracias, les agradezco a todos los que han participado el día de hoy y que han hecho posible la presentación de este programa. Te invito también para que el día de mañana nos acompañes en las retransmisiones que tenemos. Puedes ver la barra programática en nuestras redes sociales. Desde la Radio Comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo, gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.